¿Por qué es relevante? Necesito saber, tienen que recordar, paréntesis, tienen que recordar que las personas que evalúan la respuesta no son expertos en lo que sus organizaciones hacen. Pueden saber de manera muy general. Entonces, es cuestión de la organización proponente explicarle a la persona por qué el problema es importante, por qué es relevante, por qué hay que resolverlo ahora, básicamente por qué debemos financiar el proyecto. Y otra cosa que, dos cosas que son súper importantes. Aquí, cuando nosotros sacamos una propuesta que ya sale en Grants.com, estoy hablando específicamente de casos, que son propuestas de $100,000 arriba, nosotros financiamos de 100,000 para arriba, o sea que son propuestas un poquito más grandes. Yo necesito que el proponente, cuando me está hablando del problema, me diga cómo ese problema y su solución se relacionan a los objetivos que están en mi aviso de subvención. El aviso de subvención que nosotros vimos en un montón de páginas, súper detallado. Y en una sección dice cuáles son los objetivos de los fondos y qué tipo de proyectos queremos financiar. Usualmente, ahora al final les voy a mostrar los del año pasado, pero necesito que con el problema ustedes me lo relacionen. Eso hace más fácil evaluar la propuesta y que la solución al problema sea, ojalá, sostenible en el tiempo y que los resultados se puedan medir de alguna manera, porque en otra charla se van a hablar de indicadores, pero eso es lo que va a medir para nosotros el éxito del proyecto. Otra cosita es cómo se destaca su propuesta de lo que están haciendo otras organizaciones. Usualmente preferimos no financiar algo que ya está haciendo alguien más, igualito, porque como que estamos duplicando esfuerzos, ¿no? Entonces, asumimos que ustedes saben qué está haciendo bien y que su propuesta puede ser complementaria, no tiene que ser 100% diferente, pero que complemente, no duplique lo que están haciendo otra organización similar. Nosotros dependemos de ustedes, que están en el medio para saber quién está haciendo qué. Nosotros por ahora no tenemos como tal un lugar que el proyecto que hemos financiado. O sea, tendríamos que seguir las redes porque a veces sale, usualmente las personas que financian con ayuda de Estados Unidos y el logo de la bandera. Pero obviamente nosotros en nuestras redes no tenemos un solo lugar de a quién estamos financiando ni qué proyecto. Ok. Profesor de continuo, cuando tenga una pregunta nos avisen por favor, le pasamos el micrófono para que la pregunta siempre quede como en récord y las otras personas puedan escucharla ahí. Gracias. Listo. Ok. Un plan de problema claro, conciso y que cumpla todos los requisitos nos ayuda a evaluar la propuesta mucho mejor. Porque, de nuevo, las personas, yo no evalúo las propuestas, yo las leo, pero las personas que evalúan las propuestas usualmente a veces acaban de llegar a Panamá hace 1 o 2 meses. Entonces, o tienen mucha idea y dependen de lo que ustedes digan en ese planteamiento de problema para poder entender qué tan importante es dentro del esquema de todas las propuestas. Y también nos gustaría ver qué impacto tiene la propuesta o va a tener, por lo menos. Ok, ¿cómo se escribe un planteamiento de problema? El primer tip que les puedo dar de forma clara y concisa. No hay que escribir 1000 palabras. Si ustedes ven nuestro aviso de subvención, hay un límite de páginas. Lo que sí les pedimos es que sean bien claros en lo que escriben. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Tienes estadísticas del problema que me digan por qué es tan grande? O sea, es a criterio de ustedes. Estos no son requisitos como tal de planteamiento del problema. Cada organización y cada situación diferente va a tener un enfoque diferente.
pero nunca deben olvidar que el planteamiento del problema lo debe entender el evaluador claramente, cuál es la importancia, cuál es el impacto, cuál es la sostenibilidad y por qué su organización está capacitada para hacer eso. Exacto. Y no es necesario dar todos los detalles aquí. Hay una narrativa de proyecto. Por eso digo que es conciso. Debe ser claro y conciso. Yo debo poder entender rápido en los párrafos que sea qué es. Y luego en la narrativa del proyecto, ustedes ya dan todos los detalles. ¿Qué es una justificación? Es la explicación que ustedes me dan, los solicitantes, de por qué se debe financiar el proyecto. Básicamente lo que vengo diciendo hace rato. ¿Por qué es importante? Dos, de nuevo, no les puedo decir lo importante que es que su problema y su solución se alineen a los objetivos del aviso de financiamiento. Si no se alinean, no importa lo maravillosa que sea su propuesta y lo mucho que nos guste el proyecto. Básicamente la justificación debe convencer al donante que el problema es apremiantemente importante, que su organización tiene una solución para un problema específico. Entendemos que hay miles de problemas y hay miles de formas que las organizaciones en una misma situación pueden resolver. Por ejemplo, hablemos de educación. Educación tiene un millón de cosas y hay un montón de organizaciones trabajando en educación. Cada una va a tener un enfoque diferente, un tema que quiere abordar y una forma de abordar ese tema. En una propuesta no se espera que ustedes vayan a solucionar todo el tema. Se espera que ustedes nos presenten un problema específico que ustedes piensan que es súper importante apremiante y que ustedes tengan una posible solución o algo que avance hacia la solución. Obviamente no se solucionan en un proyecto. De nuevo, no es separada, todo va junto, una forma clara y concisa que sea fácil de entender. ¿Cómo la desarrollas? Brindas datos que refuercen la importancia del problema. Si tú quieres mejorar, por ejemplo, sabemos que en Panamá los niños no están saliendo bien en la prueba PISA. Si tú eres una organización que se aboca en la educación, tú me tienes que decir, mira, estas son mis estadísticas, esta es la solución que yo tengo y esta es la mejoría que yo voy a presentar en 18 meses. Eso es lo que me tienes que decir tu planteamiento del problema. Después, en la siguiente charla, me van a explicar cómo eso se va a poner en una narrativa. Pero yo tengo que entender básicamente eso. Si tú eres ambiental, tú me tienes que decir, tenemos este problema, yo tengo esta solución y esto es lo que vamos a recibir al final. ¿Y por qué es importante? Porque Panamá firmó este otro convenio que no está cumpliendo, necesitamos cumplir estos objetivos para el 2025. Punto. Ese es mi planteamiento del problema, lo entendí, clarito, sé por qué es importante, sé qué van a hacer ustedes, sé por qué. Ok, ustedes son los expertos, no el que lee, tienen que acordarse de eso. O sea, que necesito el contexto, porque yo no necesariamente, por ejemplo, si yo recibo una propuesta ambiental, este es un tema que yo desconozco, más que lo básico. Entonces, yo he visto propuestas ambientales que si no me explicas qué es lo que van a hacer bien, no las entiendo. Recordemos que recibimos múltiples propuestas, por eso debe ser tan claro. Ok, los fondos CARSI se usan para gobernanza. Estos son los que estaban en nuestro aviso de subvención del año pasado. Entonces, en los fondos CARSI, uno de los problemas que yo veo en la propuesta es que no me queda claro cómo se alinea la propuesta de ustedes con el objetivo. Si yo no veo, o el par del evaluador, perdón, una relación clara entre algunos de los objetivos y su propuesta, no es posible financiar el proyecto. Entonces, instituciones democráticas, reformas significativas, todos los objetivos son relacionados a gobernanza,
transparencia, datos abiertos, anticorrupción, un servicio civil entrenado para el gobierno de Panamá, que ofrezca servicios a su población, todo lo que pueda ser relacionado a gobernanza. Y mucha gente me dice, pero eso no se relaciona a lo que yo hago. Yo tengo comedores infantiles. ¿Okay? Hay cierta flexibilidad. Si usted es una organización que tiene comedores infantiles y quisiera aplicar, de repente una opción de problema sería, mira, yo tengo experiencia en alimentar a 100 niños en estas parroquias, en cada parroquia, etcétera, todos los almuerzos. En Meduca, yo voy a trabajar con Meduca para que ellos puedan hacer lo mismo en sus escuelas que necesitan de galletas nutricionales. Esta propuesta la puedo considerar, no puedo decir si la van a aprobar o no, pero la puedo considerar. ¿Por qué? Porque están trabajando con una entidad de gobierno, van a entrenar a funcionarios de esa entidad de gobierno con un programa que ustedes ya aprobaron que es exitoso para ustedes. Entonces ahora van a entrenar a alguien para hacerlo. Y si como un bonus me dicen, vamos también a ayudar a otras organizaciones de la sociedad civil que están en áreas que nosotros no cubrimos a hacer lo mismo, ese es otro bonus. Eso también ayuda a su propuesta. Entonces, hay formas, pero básicamente queremos fortalecer las instituciones democráticas, queremos fortalecer la sociedad civil, queremos fortalecer a los medios, etcétera. Ese debe ser el enfoque de su propuesta. Si alguien viene con una propuesta de que voy a alfabetizar a 100 niños en la comarca Nuevo maravillosa propuesta, no me permiten financiarla, a menos que ustedes me digan, ese va a ser, vamos a trabajarlo con maestros del Ministerio de Educación, nombrados en el Ministerio de Educación, y ellos lo van a poder ejecutar. Considerable la propuesta. No puedo asegurar que sea aprobada, pero ahí veo algo de gobernanza y se puede hacer un caso por la propuesta si la propuesta no. Entonces, eso es lo que les puedo decir de cuando vean los objetivos. No sientan de que, pero es que yo no puedo hacer nada de eso. Como que pensar un poquito más allá para ver cómo tu trabajo se puede amarrar. Entendemos que trabajar con entidades del gobierno puede ser difícil. Hay organizaciones que lo hacen muy bien, hay otras que no tienen los contactos, pero pues también están otras organizaciones de la sociedad civil. A ver, hemos tenido grants que no trabajan directamente con entidades gubernamentales, pero trabajan con sociedad civil y pues, periodistas. Y hacen talleres de periodismo, dan grants para periodismo, publican historias investigativas. Usted sabe que a veces la estrella saca de que 4 historias al hilo de la misma cosa. Bueno, eso a veces eso cuesta mucha plata y los periodistas no lo pueden hacer. Entonces a veces eso se hace a través de subvenciones que hemos dado. Y en esas no han trabajado con entidades del gobierno, pero sí con los medios, sí se está fortaleciendo la prensa, la libertad de prensa, entrenan organizaciones de la sociedad civil también. Nos interesa también fortalecer organizaciones de la sociedad civil que se llaman marginadas, indígenas, personas con discapacidad, afropanameños, poblaciones LGBT+. Entonces, estas son organizaciones que si ustedes tienen un plan creíble, medible, que vemos que puede funcionar, es algo que podemos considerar también. O sea, hay muchas aristas en el planteamiento del problema, pero esa es como tu introducción a lo que tú vas a detallar después. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar en un área específica, es importante que lo mencionen. Por ejemplo, si van a trabajar en Darien, es importante que lo mencionen en el planteamiento del problema. Darien. Después,
Lo demás ustedes pueden dar a lugares específicos, todo eso. Hemos recibido propuestas de organizaciones que dicen, bueno, yo voy a trabajar en Darien y comunidades en Chiriquí. ¿Qué tan factible es eso? Darien es un área de difícil acceso y luego también más para Chiriquí. Es complejo, esta propuesta la ven un poco compleja. Entonces, estos son todos temas, muy como metiéndome en el trabajo de mi compañera, pero yo creo que ella tiene algo bien interesante para ustedes y un poco diferente la otra semana. Entonces, usualmente tenemos 4 objetivos. Estos son los del año pasado. Puede que cambien un poquito para este año, pero no pienso que significativamente. Igual es gobernanza, anticorrupción, datos abiertos. Otro problema otra forma que también se puede abordar es yo no he visto estadísticas maravillosas en ciertas instituciones. Es difícil conseguir los números. Si una organización viene y dice, yo voy a trabajar con esta entidad de y yo lo que quiero hacer es trabajar con mi identidad, tengo los contactos para ayudarlos a que ellos publiquen sus datos adecuadamente, de forma usable. Eso es algo que se puede considerar. Panamá tiene una ley de datos abiertos, pero es duro conseguir los datos. Hay que buscar bastante, trabajar bastante. Entonces, eso es una propuesta que se puede considerar también. Y ya que termino yo, y sus preguntas. O sea, por lo que entendí, el organismo que quiere participar no tiene que estar directamente conectado con el gobierno de alguna forma, sino que buscar cómo hacer el link para poder proponer algo. Correcto, de hecho, no podemos financiar organismos del gobierno a buscarse. O sea, solo podemos financiar organizaciones independientes, pero si ustedes tienen un contacto, sí. Si no tienen, ¿por qué no se presentan y me dicen más o menos qué hace cada uno, su organización? Entonces, cualquier persona. Hola, bueno, yo soy Laura de la O, mi compañero Pedro Poveda, venimos de Fundación Barrerate, trabajamos con niños entre 6 y 13 años, sus familias, los docentes, somos un ente capacitador, estamos especializados en atender a niños con trastornos de déficit de atención con o sin hiperactividad. Y trabajamos en comunidades, y como dije, somos un ente capacitador que brindamos talleres a los maestros. Vamos a tener ahorita la otra semana, ¿no? Tenemos 2 vamos a capacitar y en el área de la mañana. Pero trabajamos con una lista de experiencia y atendemos alrededor de 152 niños todas las semanas. Buenas tardes. El éxito de la autoridad la función que acaba de mencionar para nosotros como gobierno más desarrollo del último año. Entonces sería buscar la posibilidad de organizarla en que la solicitud saliera de parte de nosotros apoyando esa solicitud. Eso pudiera ser una posibilidad, por ejemplo, qué sé yo, una comunidad en Verá que quiere emprender, o si ustedes quieren organizar a un montón de comunidades, pero la propuesta y la ejecución tiene que venir de una organización. El tema con cáncer es que la organización tiene que tener registros y demás. Que la aparte de nosotros sería también orientarlo, porque muchas veces nosotros sea todo, podemos instar a las comunidades que presenten nosotros el apoyo. Una serie de cosas, pero sí, hay diferentes formas de hacerlo, exactamente, pero no podemos financiar al gobierno y las entidades tienen que estar registradas y adquirir unos registros mensajes. ¿Incidencia? ¿Se quieren preguntar? Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Domínguez, yo soy de la Cámara Porteña de Desarrollo Social. Nosotros nos encargamos de agremiar a organizaciones sin fines de lucro
trabajamos para fortalecerlas, abogar por ellas, tanto con el gobierno como con digamos, somos como una organización de organización. Ok, interesante. Hola a todos, mi nombre es Mónica León, vengo de Panamá Piso, que es la Asociación Panameña de Profesores de Mujer, y brindamos capacitaciones a lo largo del año gratis y hay un evento en el sitio. Ah, ok. Interesante. ¿Quién sigue? Aquí atrás. Hola, buenas tardes, mi nombre es Patricia Camilo, represento a la Comunidad de Abuso y Violencia. Pues nuestra organización es una organización desde el año 13 y pues principalmente nos dedicamos a prevenir todos los temas de violencia contra los niños. Básicamente nos dedicamos a dar talleres Ok, de violencia en sexualidad. ok. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Giselle Mercier. Yo trabajo con Lourdes en la embajada. Aquí hemos estado dando los talleres desde ya hace más de un mes. A mí me tocará dar el mismo taller que viene ahora el 14 de febrero. El siguiente taller, el 14 de febrero, que será para que aprendamos cómo podemos hacer estas narrativas, especialmente la narrativa de presupuesto, que siempre ahí es donde nos atoramos más. Así es que, con mucho gusto, gracias por asistir de nuevo. Y le paso a mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Rivera, trabajo para la Oficina de Buenas, qué gusto saludarlos a todos. Yo soy Luis Carlos Ancur, de la Embajada de Estados Unidos. Trabajo con Giselle, con Lourdes, Jay, Juan Carlos, en la sección de asuntos públicos, nosotros. Y soy el People to People Coordinator. Trabajo mucho con las ONGs, así que me va a encantar estar en contacto para tener siempre a disposición de ustedes. Trabajamos muy de la mano con Hazel y la gente de Capareso. Así que pues, bienvenidos y que aprovechen. Creo que acá ustedes se pasan haciendo. Hola, mi nombre es María Pilar y soy la directora de la Fundación Luce Panamá, que trabajamos en la lucha contra la epilepsia. Hola, buenas tardes, mi nombre es Lisa Mejor, soy del Departamento de Administración. Buenas tardes, soy Marco Tulio Gómez de Fe y Alegría. Es un movimiento internacional que desde el año 65 nos dedicamos a la educación popular y la promoción social, y actualmente estamos más en promoción social, asistiendo al fenómeno migratorio, ayudamos a los migrantes con asistencia humanitaria, también con formación para el trabajo, mejora de la actividad. Estamos también comenzando ahí con los hijos de los migrantes que están ahí, que han nacido en el país, que son panameños. Queremos promover la escolarización, el desarrollo integral. Buenas tardes, mi nombre es Alana Domingo, soy de la Universidad de Panamá, soy bióloga y bueno, ahorita mismo estamos trabajando en un proyecto para nivelizar o afianzar a los estudiantes que vienen de pandemia de la modalidad virtual en asignaturas de ciencias. Entonces, estamos trabajando en eso y tenemos financiamiento un paso exterior a través de la Universidad de Panamá y hemos sido seleccionados unos docentes para conocer qué es lo que está sucediendo y poder mejorar esa situación. Ah, interesante. Qué gusto conocerlos a todos. Y como terminamos tempranito, ¿por qué ustedes no se van pensando en como un problemita que ustedes creen que se pueda aplicar, que pudieran aplicar a un party grant? A ver, 5 minutitos, vayan dándole la vuelta y échense al agua. ¿Verdad? Podemos comenzarles.
Paso la diapositiva nuevamente. Lanzar rapidito. Es bastante cortita. A ver, estuvimos hablando del planteamiento del problema, tiene que ser claro, insisto, el problema tiene que ir unido al objetivo casi que el aviso de suspensión. Nosotros mandamos correos cuando sale el aviso de suspensión. Necesito básicamente que me cambien tema rapidito, de una forma muy clara, nos digan por qué el problema es importante, por qué hay que resolverlo ya, cuál es su propuesta para solución, su propuesta es sostenible y qué impacto tiene la política, alcance, diario, área geográfica, mejor en estadística, no sé, cada organización tiene su área de acción y es diferente para cada una. Tiene que ser claro porque los que evalúan las propuestas no son expertos en ninguno de estos temas, mucho menos el ustedes. Entonces, hay que darle un contexto, un poquito de antecedentes. Si ustedes tienen estadísticas que son importantes, si no son relevantes, no las pongan. O sea, no pongan información virtual. Todo lo que pueda ayudar al donante a entender que el problema es ustedes son los que pueden proveer una solución a un problema específico. O sea que también tienen que decir un poquito de por qué ustedes son buenos en eso. Entonces, exacto. Básicamente, porque una cosa, él tiene que ser consciente porque luego de esto tiene una narrativa del proyecto y del presupuesto. Ahí ustedes se pueden extender más. Pero cuando ustedes ven nuestro aviso de financiación, es un poco, hay un límite de bajas. O sea, que tampoco es que exacto, gracias. La justificación y el problema van juntos. No es una sección y luego otra, va todo junto. La justificación es el por qué ese problema es tan importante y por qué ustedes lo pueden resolver de esa manera. De nuevo, claro y conciso. Pueden aportar estadísticas, son bien relevantes al tema, artículos, lo que sea relevante al tema que es importante. Ya esto lo vimos. Sí. Es importante recordar que recibimos muchas propuestas, así que la claridad sea fácil de entender es importantísimo y es importantísimo que sea ligado de forma muy clara a los objetivos que tenemos usualmente son de gobernanza. Pero, como les estaba explicando, hay diversas formas de hacerlo, que a veces hay organizaciones, pero esto no va alineado a lo que yo hago, pero hay maneras. Estos son los objetivos del año pasado, pero es posible que para cuando saquemos el de este año sean muy similares. Este es el último. Y Esos son más o menos los lineamientos de los que se pueden aplicar. correcto, proyectos que entren dentro de esos lineamientos, puede ser uno o más de uno. ¿Ah? Correcto. ¿Alguien tiene un problemita que quiere echar al agua? Ok. Vamos a ver, sí, o sea, gracias. Bueno, precisamente como somos Fundación de Lucro y demás, pues sí, tenemos a veces muchos planes, pero no los recursos para hacerlos. Entonces, una de las cosas que siempre hemos querido, porque somos realmente la única institución, bueno, fundación que se encarga de TDAH en Panamá, es tener una prevalencia real, una técnica real, porque lo más cercano que se tiene es uno que hizo la doctora Melanie Sánchez en el año 2009 y solo fue como una escuela en Santa Librada, o sea que realmente es una prevalencia real. Y sería bueno pues sacar, hay dos formas de hacerlo realmente, ponernos a evaluar chicos en muchos lugares, o sea niños en muchos lugares,
o también quizás recopilar información que no está unida, por ejemplo, de PINSA, de Caja de Seguro Social y demás, para también hacer una estadística aproximada, ¿no? Y quizás unirnos con estas instituciones y verificando cómo podemos recibir esa información, se pueda crear una prevalencia lo más cercana posible, porque en muchos lugares, en comparación, pues, donde sí hay un número estadístico real por país, sería muy bueno poder conocer algo como esto, especialmente de otras estadísticas de salud mental también, pero la gente de Access, pues, sería bastante buena esa propuesta de proyecto. Bueno, como nosotros somos un ente capacitador y estuvimos el año pasado en el área de Burunga, dándole talleres a padres y a los docentes, podría hacer esto mismo en el área de San Miguelito. Es un proyecto que sabemos que funciona y podríamos replicarlo en esas áreas en estos momentos por reuniones que hemos tenido con otros estamentos, señal, que el MIDES estadísticamente hablan que hay poca presencia de fundaciones que trabajen con los padres y también con los maestros. Capacitar a los maestros de ciertas escuelas, pero más intensificado con los OCA, que son toda una semana, y ya con otras escuelas y talleres, los talleres para los padres. ¿Qué son OCAs? Son, es toda una semana, y eso le da a los maestros puntajes en como su escalafón en Panamá, en el Ministerio de Educación. Ok, ambas tienen posibilidades. ¿Por qué? Porque una recopila estadísticas a través de, y en teoría, si tenemos una estadística real, se pudiera elevar y crear una política pública o un cambio real para atender a estudiantes con trastorno de déficit, que creo que son bastantes. Entonces, se puede crear una política pública, o sea que eso es viable. Y si usted me está hablando de entrenar a maestros registrados con el Ministerio de Educación, que el curso les da a ellos puntaje dentro del mismo Ministerio de Educación en las escuelas públicas de San Miguelito, eso es viable. Creo que lo podemos amarrar algún, ya sea datos abiertos, prestar servicios a comunidades marginadas, porque niños que ustedes han en la escuela pública no estoy muy segura de estar recibiendo ningún tipo de atención. Sí, mira, en esa línea me pregunto, ¿es posible aplicar como grupo de fundaciones? Te pregunto por qué, porque en la parte neurológica muchos estamos en la misma línea. Necesitamos educar a los maestros, necesitamos levantar data, todos tenemos las mismas necesidades. Y lo que es autismo, Down, epilepsia, déficit de atención, todo esto, donde está la principal data en los médicos neurólogos. Porque todos terminan siendo vistos por neurólogos. Entonces, si de alguna manera las fundaciones que tenemos que ver con problemas neurológicos nos agrupamos para presentar algo donde vamos a levantar estadísticas, vamos a hacer proyectos de educación, puede ser un proyecto macro, ¿verdad? Eso sí. Correcto, Cris, que estamos alentando a las organizaciones que se reúnan. Lo único, corrígeme, es que deben decidir una organización pero sí, si es un consorcio de organización, la idea puede tener mucha credibilidad y el impacto es mucho más y es lo desarrollo, ¿no? Eso de idea. Epilepsia, sí, epilepsia, muchos tienen registro secundaria, entonces al final son enfermedades neurológicas y todos necesitamos lo mismo, necesitamos data, que no la hay. En el censo actual te preguntan, ¿tienes alguna discapacidad? Probablemente el autismo y el Down lo van a mencionar, pero el déficit de atención muchos no lo comprenden como discapacidad, la epilepsia muchos no la comprenden como discapacidad, entonces toda esa población queda sin estar registrada. Correcto. Esa es otra lista que se cense apropiadamente. Hace tiempo financiamos un proyecto con el censo para que se hicieran ciertas
preguntas que fueran más representativas. Que la idea del censo es que el gobierno sepa dónde hay que aplicar los recursos del Estado. Porque yo creo que al final no sirve a todos, porque si tú ves que tengo mucha población, centro de Clayton, desarrollo un proyecto en Clayton por toda una alta población, si nada más tengo uno en Clayton, ya sé que lo tengo que juntar con alguien. Esa es una idea muy viable y al levantar estadística, el punto es que tenemos data para influenciar política pública. Sí. ¿Alguien más tiene alguna idea? Una cosa que quería mencionar es que sí, también lo ideal que ustedes están ustedes están dando también ser los maestros practicando su pero sí que ver necesarios los estudios públicos que son así porque manualidades, materiales, ciencias, matemáticas, si quieren trabajar directamente con los beneficiarios, son públicos, pero si quieren hacer como un grupo más grande, pues son acuerdos con el mismo. Eso sería ¿Alguien más? Bueno, ahora estamos con un brainstorming. Sí, eso es ideal nada más. Yo pienso, les pregunto a ustedes dos, a las dos organizaciones, si ustedes tienen voluntarios para hacer ese trabajo suficiente. Porque la Universidad de Panamá tiene el servicio, las horas de servicio social que los estudiantes deben cumplir antes de graduarse. Y el gran problema que tenemos ahorita mismo es que se acabó la pandemia y los chicos dependen de eso para poderse graduar. Entonces necesitamos hacer convenios, necesitamos intercambiar esa data, porque esa data también nos puede servir a nosotros como en las universidades para poder saber dónde, qué es lo que está sucediendo y cómo podemos en conjunto trabajar para mejorar la situación y tener el personal para llegar a los chicos. No hay mejor cosa que otro joven te apoye más o menos de la misma edad, porque si tienden a hablar de la tierra. Yo pienso que es una buena idea. Sí. Y acá, ¿tienen una idea? Es un ¿no? No se sientan obligados. Ok. Sí. Eso sí, perfecto. Sí, les quería dar una posible idea que estamos trabajando en eso, y pues para eso estamos orgullosos porque tanto Profesor Valorante como Luces son parte de nosotros, pero como nosotros somos organizaciones, tenemos un poco la idea de trabajar para fortalecer la sociedad civil en temas de abogacía y poder incluir en más conocimiento y fortalecimiento para crear políticas públicas más inclusivas. Sí, eso podría ser una idea bastante llamativa para. bueno, sí. 12 o Más que todo sería como para fortalecer a las organizaciones, son parte de la sociedad civil, a que puedan ellos, por ejemplo, desde su conocimiento, puedan ir a poder participar, tener más conocimiento, poder impulsar esas cosas. No tanto nosotros hacerlas, sino nosotros fortalecer.
Bueno, A eso justamente iba. En general, sí podríamos entretener una propuesta así, pero tendría que ser una propuesta específica en qué área, qué tipo de organizaciones, qué tipo de existencia, qué curso, qué tal. El tema abierto, macro, lo podríamos considerar. Pero cuando nos mandan una propuesta, la propuesta sí tiene que ser específico en qué área, porque, o por lo menos, si no vas a limitar por tipo de organización de sociedad civil, sino la que quiera, entonces tendrían que decirnos como cuántas, tendrían que decirnos más o menos cuál sería el currículum, horas de currículum. Necesitamos información medible y resultados medibles y posible sostenibilidad. Entonces, por eso es que necesitamos en una propuesta, o sea, la idea en general es viable, pero en una propuesta ya, para presentarla, sí tendría que ser muchísimo más específico cómo va a ser su abordaje. Pero en términos generales, fortalecer la sociedad civil. Y también pensando a veces, o al revés, ONGs a qué dedican cada de ustedes para pensar para si lo van a aplicar en CARSI. ¿Cuáles son los objetivos de CARSI? ¿Cuáles son los ONGs que están por después de decir, bueno, estamos haciendo sobre CARSI, experiencia, puede ser a las selecciones, para grupos de los ONGs. Puede ser grupo de personas que bueno, muy talleres, la capacidad de presentaciones, no solo en los proyectos que hemos inventado, ya uno puede decir que bueno, en un parlamento abierto hay cosas nacionales, pero no es 100% accesible grupos. ¿Cómo ver esta información más accesible para pensando en todo el país, a ciertas personas, áreas del país, y saben que existe esta sensibilidad? Si saben, a veces no lo interesa porque la bias demasiado. A veces puedes navegar ciertas áreas así para Y así, a ustedes, en su puesto, ustedes contemplan la parte de salario para la ejecución de los proyectos. En CARSI nosotros también hemos aprendido que también podemos contemplar y aprobar presupuestos para comunicaciones. Hemos tenido proyectos que han contratado también para comunicaciones y el impacto es mucho más grande. Pero pues nunca se nos había ocurrido, lo aprendimos y ahora es algo que sí está dentro de la alcance del proyecto. Y de último, corríjame los compañeros, casi no son los únicos, las únicas subvenciones que tenemos otras subvenciones de asuntos públicos que son más pequeñas. No sé si Giselle quiere darles un pequeñito brief. Para los que no estuvieron aquí las primeras 2 veces, sí, la sección de asuntos públicos tiene diferentes tipos de grants. Tal vez los motivos sean parecidos, pero sí son diferentes porque son pequeños. Nosotros podemos darte un grant por $5,000, como podemos también darte un grant por $50,000. Usualmente no damos grants de más de $50,000, pero eso no significa que pueda haber una ocasión
en donde ustedes demostraron un papel increíble y nos están pidiendo dinero para duplicar lo que hicieron en otros lugares. Entonces sí consideraríamos darles más dinero. Nosotros también sacamos un papel que dice cuáles son nuestros proyectos que vamos a estar apoyando, o los temas que vamos a estar apoyando este año. Así que es muy importante que ustedes sepan cómo sacar su registro de PAN. Nosotros hicimos ese segundo taller y creo que todos los que estaban aquí, que eran más de 30 personas, sacaron sus registros de SAM, ¿no? Se fueron de aquí con eso hecho. Una vez que tienen eso hecho, también tienen que tener papeles que indican aquí por ley que son organizaciones sin fines de lucro. Porque lo que hace SAM es que les manda un email después de que sacan los números y les dice, por favor, metan aquí sus papeles de incorporación, etcétera, etcétera. No sé qué más decirles. La próxima semana yo estaré aquí. Queremos invitar a otra organización que ha tenido muy buenos proyectos que presentar y que esté aquí para hablarnos de cómo es que ellos enfocan la narrativa y así poder tener algo más como, ok, ya entiendo que está buscando la embajada, ¿no? Y cómo podemos nosotros escribir este grant para hacerlo. Y para nuestra sección, los grants tienen que estar en inglés. Igual los casos. Así es que les digo esto de corazón, no escriban el chorizo todo en español y después copien el chorizo en Translator en Google, porque Google, si no sabe algo que usted está explicando, le va a hacer la cosa bien diferente en las dos preguntas. Háganse un favor y consíganse un traductor. Y este gasto de traducción pueden meterlo dentro de la propuesta. ¿Okay? Pero eso sí, todo depende si son escogidos para que nosotros tenemos el tema. Pero tan siquiera presentan algo coherente, presentan algo bien escrito. Es como dice Lourdes, las personas que están, nosotros somos especialistas, ¿no? Mi especialización es la juventud. ¿Okay? Yo sé ciertas cosas que están pasando tanto en los Estados Unidos como aquí en Panamá. Bueno, entonces, si yo soy la que prelee las aplicaciones, yo les voy a decir a mi panel, ok, de estas 15, estas 7 se entiende qué es lo que quieren hacer. Estas otras, tan buenas, bien difícil de entender. Y la cosa es que yo conozco a estas organizaciones, pero no puedo advocar, no puedo decir nada sobre la organización. O sea, porque ya estaría yo influenciando, ¿verdad? Y yo sé que los proyectos son magníficos, pero no puedo hacer nada. Es porque está escrito de una forma complicada, de una forma que no se revisó, es lo primordial que nosotros les pedimos a ustedes como institución. ¿Okay? Y nosotros sabemos al mismo tiempo, por eso que estamos haciendo estas capacitaciones, que muchos de ustedes están trabajando con 2 personas, que tal vez nada más una es pagada, todos los demás son voluntarios. Y también la mesa de directores son voluntarios, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un buen papel en escribir esto y a la misma vez estar pendiente que si Juanito vino o no vino, si la maestra que lo que es difícil, es difícil. Y lo que no queremos es que se les dé un aliento económico y después no puedan cumplir con lo que es. Porque eso es peor. Eso es peor. Voy a secundar lo que dijo Giselle sobre los traductores. Tuvimos una organización que literalmente le tuvimos que decir, por favor, cambie de traductor. Así mismo, tal cual, porque no entendíamos la propuesta. Estaba mucho, pero no se entendía. Y literalmente le dijimos que hay que cambiar de traductor.
no está funcionando, no entiendo. Y digo, aquí cada uno resuelve, ¿verdad? Tienes un poquito de entendimiento de inglés, estás viendo cómo te lo tradujo Google, y tú puedes hacer algunos cambios, hazlo, no te estoy diciendo no lo uses, pero tenga a alguien que sepa leer y hablar inglés, después revisarte lo que está escrito, a ver si se entiende. Porque cuando estos panelistas reciben 30 de estas propuestas, y tienen que leerlo en una semana o 3 días, ellos van a ir así, ¿ves? Oye, me gusta, no sé qué, tengo una pregunta aquí, plan, chiquitín. Siguiente. O sea que el número de minutos por propuesta que tiene que hacer un impacto Por eso es que es importante que en el problema me digas claramente qué, cómo, cuándo, por qué y por qué tú. Básicamente. Porque tú es muy importante. ¿Qué tiene tu organización de diferente de otras organizaciones? ¿Quién sabe hagan algo así? ¿Alguna otra pregunta? Solamente como si quisieras, se puede, tal vez dar algunos ejemplos, puede ser con nombre y apellido de algunas otras maneras que han accedido a los fondos casi, si no puedes mencionar el nombre tal cual de la nación o tal cosa, poner un ejemplo, bueno, trabajamos un proyecto que trabajó este tema. Creo que sí, porque ellas publican. Correcto, sí. Ellos publican. Para que más o menos ellos puedan ver algunos ejemplos que ya se acabaron. Listo, mire, hemos financiado, nos gusta financiar organizaciones panameñas, pero lastimosamente no todas tienen la capacidad, pero sí hemos financiado varias. Fundación Espacio Cívico, que tiene el boletín de diputados y ahora está trabajando en Parlamento Abierto. Nosotros financiamos, me parece que el boletín de diputados, y ahora estamos financiando su campaña de Parlamento Abierto para que Panamá se mueva hacia un Parlamento más abierto. Esa es Fundación Espacio Cívico. Estamos financiando a Fundación Mar Viva, que es ambiental. Ellos están trabajando con varias organizaciones, no creo que es con Mi Ambiente y con el MES, para que en temas de presupuesto, para obtener presupuesto, para poder cumplir X cantidad de leyes que ya están pasadas por acuerdos firmados, pero que no hay presupuesto. Entonces, el trabajo de ellos es trabajar con ambas entidades a ver qué está pasando, hacer un diagnóstico sobre las leyes que hay que regular, cómo conseguir un mejor presupuesto, cómo preparar el presupuesto para que te asignen los fondos que tú necesitas. Por eso es que aprovecho para decirles, por eso es importante que ustedes nos expliquen claramente. Ese es uno que fue bien difícil de entender, pero ellos lo explicaron bien claramente. Entonces, por eso les puedo decir, si entendés, esto es lo que yo voy a hacer. Y para que sepan, a Mar Viva también se les dio apoyo a través de nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían hacer, una vez que este examen pudieran publicar todo lo que ellos aprendieron con estas 7 leyes que estaba pasando en un librito que fuese accesible, o un flyer que fuese accesible para todo el mundo para poder leer y así informar a la ciudadanía. Ellos trabajando de organización a organización y con nosotros trabajando Mar Viva, presentando algo que era mucho más cultural, mucho más artístico, que era todo lo que había pasado con las leyes en una forma bonita para poder pasárselo al público. Y así fue como ellos pudieron aplicar en ambos y en ambos se ganaron la vida. Así que no recuerdo. Fundación Jesús Luz de Oportunidades, también es panameña, los hemos financiado ya 2 veces. Ellos trabajan, el tema de ellos es un tema carcelario, ellos trabajan en resocialización, es la palabra que estoy buscando. Con ellos, la primera vuelta trabajamos en, se me escapa, la segunda vuelta
tema de violencia doméstica. Aparentemente hay una ley que los ofensores por violencia doméstica deben antes de salir o cuando salen recibir X cantidad de terapia y cuestiones para para que no reincidan en violencia doméstica. Nada de eso se da, porque no existe el protocolo, no existe el personal, no existe nadie que lo pueda hacer. Entonces, Fundación de Estudios de Oportunidades nos presentó una propuesta para ellos desarrollar el manual y ellos entrenar al personal del equipo multidisciplinario de una cárcel cómo hacerlo y ellos van a dejar un manual. O sea, gente, oye, ellos van a ayudar a implementar esa ley, darle oportunidad a esas personas de que logren no reincidir y queda personal carcelario entrenado que puede incluso entrenar a otro personal. Entonces, y el anterior era algo parecido, pero no era violencia doméstica, pero también estaban entrenando personal del equipo multidisciplinario, a jueces, ya me acuerdo, era para que los jueces y el personal carcelario tuvieran capacidad para considerar otras medidas alternas al encarcelamiento, o sea, para que los ofensores tuvieran la oportunidad de salir por estudios, salir por trabajo, y que se pudiera en el sistema judicial seguir todo el proceso para que los jóvenes tuvieran esa oportunidad, porque el proceso no era como el ideal, se quedaban en la cárcel. Yo creo que esas son las panameñas que hemos financiado y pues, las hemos financiado varias veces. Otra cosa que les iba a decir, si tu organización es pequeñita, a veces puedes hacer alianzas con universidades. Y dentro de esas alianzas con universidades pueden ver si hay profesores que están dando clases que tengan que ver con ese problema que ustedes estén tratando de resolver. Eso sería una forma también de aliarse con alguien que tiene más estructura administrativa y capacidad como organización para poder hacer el trabajo que ya hacen también. ¿Okay? Bueno, esperamos que les hayamos dado bastante idea de cómo y puedan entonces empezar a proponer algo y pensar en eso. Ya la próxima semana yo estaré dándoles entonces la capacitación.